Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad ¡Hey! Dios te bendiga. Te saluda el hermano Garelí acá desde la ciudad de El Paso, Texas. Todos los que me están viendo en México, Centroamérica, Sudamérica, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, los que tienen por lo menos unos cuantos años de convertido, ese viejito, ese corito viejito de la iglesia: sin santidad nadie verá al Señor. Óigame, qué precioso poder predicar la palabra y hablar un poquito de la santidad del Señor. ¿Qué dice el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 14? O versículo 12, capítulo 14, pero igual ahí está en la Biblia. ¿Qué dice? Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Uno de los temas más polémicos y controversiales que hoy todavía está en la iglesia y que casi nadie lo toca ni con una vara de 1000 metros. Hablamos de santidad, de santificación, de ser santos. De hecho, la palabra santo significa estar apartado, separado para Dios, tanto en el hebreo como en el griego. Y si nos vamos a la escritura, sabemos muy perfectamente bien que los que servimos al Señor, los que hemos tenido un encuentro con Jesucristo, que le hemos entregado nuestras vidas, tenemos que ser diferentes. El apóstol Pablo, por ejemplo, a los corintios les dijo que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Alguien dijo hace muchos años atrás que la iglesia ya no es una gran influencia al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo es más grande su influencia a la iglesia que lo que la iglesia es al mundo. ¿Qué está diciendo con esto? Que el mundo está metido dentro de la iglesia. Recuerdo yo hace muchos años que el pastor, uno de mis primeros pastores que tuve en Puerto Rico, me decía: cuidado, Garelí, con el mundo, porque el mundo literalmente está metiéndose en la iglesia. Y ahora estamos viendo la realidad de que una gran mayoría de iglesias están totalmente mundanalizadas. Los cantantes, los ministros, los miembros de la congregación. Y veamos cómo está la iglesia en general a nivel mundial. Ahora, te digo de nuevo, este tema es muy controversial, muy polémico. Y hay algunos que dicen: no, hermano, no puedes tocar ese tema porque estamos bajo la gracia. Usted entonces es un extremista. Me puedes llamar extremista, legalista, exagerado, fanático, lo que tú quieras llamarme. Pero al final del día, la Biblia, el fundamento, la escritura enseña categórica y marcadamente. Dice: seguid la paz con todos. En hebreo dice: y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando hablamos de santidad y santificación, estamos hablando de lo que estamos en Cristo. Tenemos que guardarnos para Dios por varias razones. Número uno, porque hermano y hermana, Dios es santo. Dios es santo. Y obviamente no somos perfectos. No hay nadie que sea perfecto. Pero nosotros, sabiendo que conocemos al Señor, tenemos que luchar para vivir lo mejor santo para el Señor. La mejor manera para el Señor Jesucristo. El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y yo sé que este tema hoy en día casi nadie lo predica, casi nadie lo toca. De hecho, yo me crié en un tiempo, mi generación, donde predicaban los pastores todos los días: pecado, arrepentimiento, infierno, la venida de Jesucristo y también santidad, santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, cuando hablamos de santidad, pues hay diferencias, obviamente, ¿no? La santidad interna y la santidad externa. Yo siempre he dicho que la santidad comienza por dentro, porque es el corazón que ha sido transformado, la vida, el alma de una persona, pero se refleja por fuera, por supuesto. A veces tú miras a una persona por fuera y deja mucho que decir, porque dices: pero este tipo es cristiano, míralo, contémplalo. Míralo, parece un mundano. Y la verdad es que, y con tristeza lo digo, no es crítica, no es que estoy juzgando a nadie, pero miramos a veces a los hermanos en la iglesia, tanto mujeres como hombres, y parece que no son cristianos. Cuando Jesucristo viene a la vida de una persona, lo cambia. Somos cartas abiertas al mundo, somos diferentes, brillamos, resplandecemos para la gloria de Dios, aleluya. La presencia de Dios está en nosotros. Ya no vivo yo, decía Pablo, sino que vive Cristo en mí. Aleluya. Es importante que uno pueda vivir como uno ya entregado al Señor debe de vivir para el Señor. El tema de la santidad. Lamentablemente vivimos en una generación donde muchos abusan de la gracia. Y se le puede llamar la hipergracia, la gracia extrema.
Y la gente viste como quiera, habla como quiera, se expresa, se conduce como quiera. Y muchos llamados cristianos hoy en día los mira uno y dice, pero esta persona no parece ni cristiana. El Hijo de Dios, y no estoy hablando de extremismos, por supuesto, porque nosotros comemos en el mundo, vestimos en el mundo, trabajamos en el mundo, y dentro de lo que yo llamo la normalidad, ¿no? Como cristianos. Pero por favor, tú llegas a algunos lugares y dices, ¿es cristiano? ¿Es cristiana? Porque la gente no mira lo de adentro, la gente mira lo de afuera. Y ahora tú miras mujeres que van a la iglesia y caminan en la calle, en el diario vivir, y parecen que son de la calle del mundo. Y hombres igual, de la misma forma. Una persona que conoce al Señor tiene que ser decorosa, debe de tener pudor, modestia, se debe de caracterizar por la forma que vive, porque eso lo refleja. No están oyendo lo que dice, pero miran cómo vive para el Señor Jesucristo. Sin santidad nadie verá al Señor. Es importante que lo entiendas. Jesús dijo, por ejemplo, en Mateo 7:21, no todo aquel que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y una de las cosas que tenemos que hacer es cumplir y obedecer sus mandamientos. Y lo dicen los evangelios. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Tenemos que vivir en santidad. Somos diferentes, totalmente diferentes. Caminemos con Dios, vivamos para Dios. Los incontables de ustedes que me están viendo a través de Latinoamérica o cualquier esquina del mundo. Este tema yo sé que es muy picante, muy fuerte, muy controversial. Casi nadie lo toca. Porque hay dos extremos, seamos claros. Está el extremo de los que son tan exagerados que donde quiera ven que y el otro extremo son demasiado liberales. Son unos libertinos. Han confundido la libertad en Cristo con libertinaje. Y esto es precisamente un problema serio. Yo prefiero ser de este lado, por ejemplo, de la derecha, que de la izquierda. Usted me está entendiendo. Debemos de vivir para el Señor. Jesús vive en nuestro corazón, en nuestra vida. Y que Jesús viva dentro de nosotros se refleja por fuera. Tenemos que caminar con el Señor. El mundo no puede, tiene que mirar la diferencia. Mire los cantantes hoy en día. Hermano, los mira uno y están en el mundo, están en el mundo. Óigame, la palabra dice categórica y marcadamente que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y Santiago decía en el capítulo 4, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? Juan el anciano, el discípulo amado, en primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16 decía, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el apóstol Pablo, su primera carta que escribe, allá por el año 48 después de Cristo, a la iglesia que está en Tesalónica, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, si no me equivoco, escribió y dijo, y todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, fíjese bien, todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amigo, amiga, hermano en Cristo, sin santidad nadie verá al Señor. Y usted no puede darse el lujo de vivir como el mundo vive, llamándose cristiano. Si usted es cristiano de corazón, tiene que ser diferente. La mujer debe entender que su cuerpo es templo del Espíritu de Dios. No deben de andar allí desnuda en la calle, viviendo como se le pega la gana, y el hombre igual. Somos diferentes. Sin santidad nadie verá al Señor. Sé que es un tema muy controversial, muy polémico y que casi nadie lo toca. ¿Por qué? Porque la iglesia hoy, especialmente en el occidente, hemisferio occidental, la iglesia está totalmente paganizada, mundanalizada. Los cantantes, los adoradores, los ministros, no parecen ministros, parecen celebridades de Hollywood. Eso parecen hoy en día. Y este tema, ¿cuándo fue la última vez que lo escuchaste que se predique? No. Hay mujeres, y con todo respeto, que uno las mira y visten como si fueran mujeres del mundo, y hombres igual. ¿Dónde quedó el decoro, el pudor, la molestia? ¿Dónde quedó la diferencia de que somos
personas nuevas, diferentes, que hemos cambiado. Y de nuevo te digo, reitero, repito, te declaro esto. Yo no soy legalista, soy enemigo del legalismo, del extremismo, de los dos lados. Pero la Biblia es clara, la Escritura. Y a veces en la iglesia lo que ha sucedido es que nos hemos hecho de la vista gorda, nos hemos hecho de manga ancha y hemos permitido todo. Años atrás había, por ejemplo, la iglesia, la gran mayoría de la iglesia era una iglesia que se reconocía, se caracterizaba por ser diferente. Y que cuando una persona en conversa veía a este cristiano, decían, este es un cristiano, es un evangélico, este va a la iglesia, este es un pentecostal, esta persona parece que conoció al Señor. Hoy en día no se sabe. Hoy en día tú ves a las personas y dices, ah, caray, ese necesita a Jesucristo. Porque por fuera se refleja lo de adentro. Tenemos que vivir diferentes para el Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Óigame, los incontables de ustedes que me están viendo tal vez en Colombia, en Uruguay, en Argentina, México, Canadá, Puerto Rico, República Dominicana. Y hablando de Puerto Rico, por favor, donde yo me convertí al Señor en el año 1972. Y amo mucho Puerto Rico, tiene gente tan bella, tan preciosa, tan linda. Puerto Rico yo mismo vi el cambio. Entraron los cambios en la iglesia misma. Y los cristianos dejaron de ser fervorosos y perseverantes en el área de lo que es la santificación. Mire, que la Biblia habla de la palabra santo. Sed santos como Él es santo. Y la palabra santo, que significa tanto en el original como en el hebreo como en el griego, estar apartado, separado para Dios. Y somos pueblo separado para Dios. Somos pueblo escogido para Dios. Separados, escogidos, viviendo para Dios. Hablemos de santificación. Todo vuestro ser, como decía Pablo, todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Santificación. ¿Sabe que cuando Moisés, 3500 años atrás, subió al Sinaí, tuvo que quitarse las sandalias porque el lugar que estaba pisando era santo? La pura presencia de Dios, la sombra de la presencia de Dios es tan santa. Nadie jamás ha visto a Dios y ha vivido. Dios es santo. Y en el día de hoy, hemos pisoteado la santidad. Hemos pisoteado la palabra. La iglesia, mucha de ella, una gran mayoría, se ha hecho tan liberal. Y lo que ha dicho es, estoy bajo la gracia. Y no han entendido que porque estemos bajo la gracia y ya no estamos en la ley, no significa que la gente puede vivir como le impere la carne o como se le pega la gana. Somos gente diferente para Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Créalo. Muchos los llamados y pocos los escogidos. Todo vuestro ser, dice el Señor, alma, cuerpo y espíritu. En Hebreos, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Una pequeña reflexión en el día de hoy para cada uno de ustedes. Una pequeña reflexión de que entiendan una cosa, de que si nos olvidamos de todos estos puntos tan importantes, si nos descarriamos, nos desbalagamos, y ese es el problema, que una gran mayoría de la iglesia está desbalagada, descarriada, y como no se predica ya el evangelio como se predicaba años atrás, como la iglesia no tiene estos predicadores que años atrás predicaban la palabra completa, hoy tenemos solamente motivadores y hombres que se paran en la plataforma a predicar la teología de la prosperidad, ni siquiera predican la venida del Señor. ¿Para qué se santifica la iglesia si ni siquiera creen que Cristo viene? Y muchos lo que hacen es que declaran, edifiquemos el reino de Dios en la tierra. ¿Qué reino de Dios en la tierra? Si Jesús dijo, mi reino no es de esta tierra. Y pronto el Señor vendrá, levantará a su pueblo. El mundo entrará a la gran tribulación y cuando llegue el Señor en su segunda venida visible, matará al anticristo, salvará a Israel y establecerá su reino milenial sobre la tierra. Ahí entonces comienza el reino de Jesucristo. Abre tus ojos, lee la palabra del Señor. Y como dijo el profeta Oseas de antaño, mi pueblo perece porque le falta conocimiento.
Sin santidad nadie verá al Señor. O yo le veré. Así más o menos, no me acuerdo, tantos himnos, tantos coritos, tantos años. Pero no puedo olvidar ese corito. Sin santidad nadie verá al Señor. Los incontables de ustedes que me están viendo. La Biblia lo dice categórica y marcadamente en Hebreos. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hey, Dios te bendiga en el día de hoy, viernes 13 de septiembre del 2019. Evangelista Garilí para todas las naciones del mundo. Shalom.